Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad. Me pillaron aquí buscando la presentación, que es lo mismo que un PPT, como se conoce, del estudio Barómetro del Trabajo, que lo quería tener a la mano, porque tenemos la invitada que lo desarrolló técnicamente. Entonces vamos a conversar hoy día, mientras yo sigo buscando, eh, con la economista de la Universidad de Heidelberg, Alemania, Marta Lago, más conocida por ser directora del Centro Mori y quien tuvo a su cargo entonces esta encuesta, entre muchas otras, porque su trayectoria digo, en los estudios de opinión y en las encuestas, como las conocemos los ciudadanos en general, es muy dilatada. Así que, Marta Lago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, el gusto es mío. Vamos inmediatamente al estudio, pues, mientras yo trato de encontrarlo aquí, porque justo como son las cosas, justo se me perdió. Cuéntenos un poquito la valoración que tiene realizar un estudio como este barómetro del trabajo, realizado en conjunto con la Fundación Instituto de Estudios Laborales, que además apoya este programa, la Fundación Fiel, que como todo el mundo sabe pertenece a la Central Unitaria de Trabajadores, y entonces es un acuerdo, por llamarlo así, entre el mundo de los trabajadores y su centro de estudio y el Centro de Estudios Mori, para desarrollar una encuesta que le pregunte directamente a los trabajadores respecto de intereses particulares que se están viviendo en un periodo. En este caso era la reforma laboral y particularmente la reforma a la jornada de trabajo de las 40 horas. ¿Qué valoración le das tú como profesional de estos ámbitos? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad y yo estoy muy agradecida de la Fundación Fiel por habernos eh, depositado la confianza para hacer este estudio. Esta es la medición cero, uno podría llamarla así. Está hecha solamente en la región metropolitana y la segunda medición se va a hacer en todo el país. La idea es poder monitorear la evolución de las actitudes, de los valores, de las opiniones, del comportamiento de los chilenos hacia toda la problemática del trabajo. Asunto que no existe. Y llama muchísimo la atención que en un tema tan central de las políticas públicas, ¿no es cierto?, no exista una medición de qué es lo que piensa la gente al respecto. Otra cosa es de que existen mediciones del Ministerio del Trabajo sobre el tema laboral, pero que son más bien mediciones más bien técnicas. Paradas en datos, ¿no? Basadas en Claro, datos que ya existen. pero son mediciones, digamos, que se pueden hacer con encuesta, pero son mediciones más bien sobre aspectos técnicos, no sobre los aspectos de opinión. Este es un estudio donde se recogen las actitudes y las opiniones, así como el comportamiento y la información que tiene la gente, que son cuatro. Uno puede medir 6 cosas en opinión pública. Bueno, aquí se miden 4 que son centrales, que son esas. Y nos encontramos con una sorpresa. Los resultados nos entregan la sorpresa de que, al contrario de lo que la gente piensa, que la palabra trabajador ya suena como algo tradicional, ¿no? Bueno, resulta que los trabajadores no son tradicionales, son modernos. Las respuestas que nos dieron en este estudio denotan una persona preocupada de la productividad, dándole alto nivel de importancia a la productividad, con una opinión muy balanceada respecto de cuál es el rol hoy día que tiene que tener el trabajo en el Chile con el PIB que tenemos hoy, ¿no es cierto? Le damos, por ejemplo, la opción en una pregunta sobre cuántas semanas de vacaciones debería tener el chileno, y le decimos 5, 6, 3 o 4, y eligen 4, no eligen 6. Es decir, no hay una demanda populista. Exagerada, por llamarlo. Exagerada y populista, porque una demanda de 6 semanas sería una demanda imposible y por lo tanto se transforma en una quimera. Entonces nos encontramos frente a un trabajador moderno. Sorprendentemente, uno de los números que más ha sorprendido a la gente es que el 75% de los chilenos se dicen ser trabajadores. O sea, son la mayoría de la mayoría de la mayoría. Cuando los políticos buscan segmentos electorales para dirigirse a ellos, ¿quién se dirige a los trabajadores? Bueno, la CUT, ¿no es cierto? Pero digamos, desde el punto de vista de un dirigente político, un activista, claro, en general nadie se dirige a los trabajadores. La gente habla de la clase media, la ¿no ciudadanía, la ciudadanía, el pueblo, pero ¿y dónde están los trabajadores? La gente. ¿De dónde está el discurso hacia los trabajadores?
Y llamó mucho la atención que ese día yo dije, bueno, el 75% de los chilenos dicen ser trabajadores. Y por lo tanto hay una identidad, hay un sentido de pertenencia, hay algo que va mucho más allá de la ideología, es completamente transversal, atraviesa todas las edades, todos los segmentos sociales, todos los niveles de educación, y por lo tanto constituye una referencia. Mucho más que categoría. eso, diría un foco al cual me parece raro que no esté en el discurso público, que no esté en la agenda pública. Da la impresión de que la palabra trabajador se circunscribe a los temas que plantea la CUT, lo que es desde el punto de vista de la agenda pública, desde el punto de vista de la política, es una disminución enorme del rol real que juegan en la sociedad. Ya. Y a partir de esa encuesta o de los criterios generales, uno podría ahora, además, intentar decodificar, no sé cómo se puede decir, desmenuzar, abrir la palabra trabajadores. Ya le voy a preguntar por el otro 25% que no se considera trabajador, que me llama también la atención, desde que presentó la encuesta. Pero está este 75%, que obviamente se dice trabajador, pero también hay, para decirlo en lenguaje actual, trabajadores y trabajadoras. Y en esos trabajadores también debiera haber, creo yo, un porcentaje importante en Chile del 30% de trabajadores informales que no tienen técnicamente un jefe o un patrón. Ellos son como los jefes de sí mismos. Las personas que no sé, que trabajan en la calle, que tienen un localcito, que venden sopaipilla, otros que venden Super 8, otros que vendemos nuestra fuerza de trabajo a boletas de honorario. Esa gente no se considera trabajadora. ¿No? No, esos ¿no? son el 25%, son los independientes, los que no sí. tienen contrato. La persona que no tiene contrato se considera independiente. Se considera independiente y no trabajadora. Ahí hay una diferencia bien interesante. El trabajador de alguna manera tiene una relación con otro que no es consigo mismo, ¿no es cierto? Respecto de la remuneración, respecto del horario, en fin, las obligaciones, etc. Las tareas por hacer, claro, tiene una rutina. Claro, tal cual. Y entonces, a ver, ¿y los empresarios dónde están tampoco? ¿O no se hizo la encuesta? No, eso es respecto al mundo que trabaja. Ya. El mundo que trabaja. Están fuera todo lo que se podría considerar... Están en la encuesta, pero no en esa pregunta. No están en esa pregunta. En esa pregunta. Si uno divide nada más que aquellas personas que trabajan, tiene 75% de gente que se declara trabajadora y 25% que se declara independiente. Y el independiente, ahí también metimos un poco cajón desastre, al jubilado, al cesante, que no se declaró trabajador, un cesante que lleva 3 años sin trabajo, no se declara trabajador. ¿Y ese porcentaje fue muy alto? No, son todos porcentajes pequeños, ya. Pero existen esas categorías, digamos, residuales. Y ahora, bien, entonces, este 75% que se declara ser trabajador, que incluye también, ya sea empleado, sea obrero, entiendo en la encuesta, sí. ¿No? Es una figura global y general. Voy a llevarla a un tema quizás no tan numérico, para que podamos desmenuzar un poquito la encuesta. ¿Tiene algún rol político? Porque, a ver, ¿qué podría asociar yo rápidamente? Que el último gobierno que se refirió a los trabajadores fue el gobierno de Salvador Allende. De ahí para adelante, todos los demás inventaron una entelequia de aquí gana la gente, estoy con la gente, después vino, no me acuerdo qué, después la ciudadanía, y le han dado a los distintos prototipos de ciudadanos. Claro, yo creo que la palabra trabajador quedó ideológicamente arraigada y tiene una connotación valórica que la gente que es trabajadora no le da. Ojo, que eso es muy interesante. Una cosa es el rol de la palabra en la agenda pública, como usted dice, Salvador Allende se refería a los trabajadores, y entonces hay una adscripción ideológica de la palabra trabajador, pero en la identidad de las personas hay gente de derecha, de izquierda, de centro, de todos los lados, y también gente que no se ubica en la escala izquierda-derecha. Por lo tanto, ellos, es decir, el trabajador como tal no identifica la palabra trabajador como cargada ideológicamente. Es la agenda pública y el discurso público, ideológico, político, el que le da el tilde de ideología, lo que aleja el discurso público de la gente, del trabajador, ¿no es cierto? Porque efectivamente si tú tildas el discurso ideológicamente,
o la palabra la usas solamente en ciertos contextos, vas a estar excluyendo a aquellos que no se identifican con ese segmento. Y tal vez debe ser como uno de los anillos más cercanos de identidad que pueda tener un ser humano, ¿no? Porque primero deberá ser si uno es hombre o mujer, probablemente, luego si es joven o viejo, quizás, no lo sé. Y después la siguiente etapa es la de considerarme trabajador, más que otras cosas, más que considerarme hincha de un club, más que Eso considerar... fíjate que es un tema interesante, lo podríamos probar en el próximo estudio, ¿Qué? digamos, que cuál es la identidad primaria. ¿Ah? Ahora, en general la identidad primaria estaba en el pasado, fíjate que eso se sabe por el Estudio Mundial de Valores, estaba en el pasado en la República, o sea, la pertenencia de ser chileno. Y eso se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo. Hay una pregunta en el Estudio Mundial de Valores muy importante que dice, ¿usted estaría dispuesto a ir a la guerra por su país? Hace 20 años atrás el 95% de la gente estaba dispuesto, hoy día es 35%. Entonces ahí se va perdiendo la identidad de la República, ¿no es cierto? Y van surgiendo otras identidades que puede ser, por ejemplo, la identidad de la condición laboral de la persona. La importancia de aquellas identidades que uno... Claro. Hay algunos investigadores, algunos estudiosos que dicen que son como ropajes, como identidades de ropero, que uno se coloca una identidad, por ejemplo, para ser hincha de un club deportivo y lo es el día domingo para ir a la cancha y después se la cambia y se la coloca, no sé, la de una religión o la de un partido político o claro, de pero animalista. hay otras identidades que la gente no se coloca y que son parte del discurso público, por ejemplo, que también aleja a la gente, que es la famosa identidad de la clase media, que sirve para el molido, para el fregado y que es como el arroz graneado, ¿no es cierto? Porque en realidad la clase media es todo o es nada y puede ser cualquier cosa al final. Entonces, en el discurso público hay muchos conceptos, entre ellos el concepto de trabajador, que no se usan y que alejan o que se usan tildadamente con ideología. Por ejemplo, cuando hay discusión entre la derecha y la izquierda, ¿no es cierto? Se dice, porque los trabajadores sindicalizados o no sé qué. Ya ahí hay un tilde. Y las actitudes hacia los sindicatos son muy interesantes, lo que dicen los... ¿Qué encontró la encuesta a propósito de los sindicatos? Bueno, hay una alta valoración de los sindicatos. A pesar de que las cifras pareciera decir que el nivel de sindicalización en Chile es bajo, ¿no? Es bajo, pero yo diría que en la pregunta central de si acaso los sindicatos mejoran o empeoran, ¿no es cierto?, la relación y las condiciones del trabajador, el país está dividido. La mitad piensa que mejora y la otra mitad piensa que empeora. Es decir, hay una discusión ahí pendiente, pero hay una alta valoración de la capacidad de los trabajadores de negociar con el empleador a través de los sindicatos y no directamente. El 60 y tantos % de los trabajadores prefiere... ¿negociar asociativamente? No, negociar asociativamente que negociar individualmente. Lo que es bastante obvio, pero digamos, no es el 90%, hay una graduación, ¿no es cierto? Pero hay una gran mayoría que prefiere negociar colectivamente. Y la encuesta preguntó cuántos de ellos estaban sindicalizados, cuántos participaban de la sindicalización. Sí, toda esa información no la hemos sacado a la luz pública todavía. ¿Es alto el número? Nos vamos a guardar el... Cuéntenos algo, pues. ¿Es alta o es baja? Perdón. Los trabajadores que dicen estar sindicalizados, Sí. ¿tiene un correlato con la cifra que existe en la de Dirección del Trabajo, por ejemplo, o es más alta al declararse? Está bastante proporcional. Cercano, está bastante proporcional a lo que existe en la realidad. Estamos hablando de un 20-25% de sindicalización en Sí. Chile. Dicen que nunca fue mucho más alta. Yo quería decirle que tenía la impresión, y le empecé a preguntar a algunos viejos dirigentes, porque me costó encontrar el dato en fuente, del nivel de sindicalización que uno podría pensar que en el gobierno de Salvador Allende, que se autorrefería como el gobierno de los trabajadores, uno tiene que pensar de que el nivel de sindicalización y por el nivel de polarización política, de participación política de la ciudadanía, tiene que haber sido muy alto. Y me dicen que no pasaba el 30%, o sea que las cifras no han cambiado mucho. Claro, es que yo creo que el nivel de participación en el mercado de trabajo en esa época era mucho más bajo. Entonces, proporcional a la cantidad que trabajaba, era mucho más alto. Depende si uno cómo lo calcule. Pues si tú lo calculas con respecto a todos los que pueden trabajar, es distinto que si lo calculas solamente sobre la masa trabajadora. Y en esa época trabajaba menos gente, había mucha gente
O sea, el nivel de desempleo o de no inserción, desde luego la mujer. No estaba, claro, 50% del país. 25% de las mujeres trabajaban en esa época, hoy día es el 45%, entonces hay una diferencia. Pero hay una diferencia fundamental con la época de Salvador Allende que no hay que dejar pasar, y es de que en esa época existía la clase obrera. Entonces el referente principal en ese momento eran los obreros, mucho más que los trabajadores. Los trabajadores eran una modernización de la clase obrera, uno podría haberlo dicho en los años... Yo tengo la impresión de que en ese tiempo trabajador era como asociado a lo que se conocía en la ley como empleado, ¿no? Exacto, mientras que el obrero era lo que hoy día se entiende por trabajador. Claro. O sea, se ha ido como corriendo la palabra, o sea, la clase obrera ya desapareció. Desapareció como concepto y desapareció como comportamiento, que es uno de los problemas que tenemos nosotros al analizar los datos. Antes el mundo era muy ordenadito, tenía la clase obrera, la clase media, la clase alta, y cada uno tenía su comportamiento súper ordenadito. Hoy día hay una heterogeneidad y transversalidad increíble en los comportamientos. A propósito de eso, antes de seguir, estamos analizando la encuesta Barómetro del Trabajo que hizo el Centro Mori junto con la Fundación Fiel. Junto con eso, los trabajadores me decían que eran más o menos, ¿cómo fue que dijiste? Atildados modernos para hacer sus planteamientos. Muy moderados, ¿cierto? Sí, yo los encontré muy moderados. Entremos en el debate que está de moda, por las 40 horas, sobre lo que vamos a conversar también un ratito más. ¿Qué plantearon? Porque yo vi la encuesta, voy a anticiparme a la encuesta, se le preguntó si preferían 40 horas, 36 o 45, que es lo que hay actualmente a un segmento significativo de trabajadores, porque tampoco esa jornada es para todos los trabajadores. Sí. Y lejos de lo que uno pudiera pensar, que alguien se pudiera porque es una pregunta. Podría haber pasado a la raya. ¿Cierto? Claro, el 28% prefiere, perdón, el 40% dice que, el 20% dice que quiere trabajar 36 horas, o sea, tampoco hay una demanda populista, ¿no es cierto? El 63% que quiere trabajar 40 horas y solamente el 14% quiere trabajar 45 horas, lo que es bastante... Quiere mantener lo que tenemos hoy día. Claro, en el fondo sin cambio. Entonces, esta demanda que está justo en el centro de estas tres alternativas, porque hay muchas maneras de hacer esta pregunta. Uno puede decir, ¿le gusta o no le gusta las 40 horas? Lo que es una cuestión más simple. Pero aquí le dimos la alternativa, ¿me entiendes? Y nosotros pensamos que iba a haber esta respuesta un poco más populista de que no, deme a mí 5 horas, yo quiero trabajar 0 horas, ¿no? O 20 horas, ¿no? Y no es eso. Yo creo que ahí hay una respuesta muy contundente, o sea, hay una demanda de la gente que trabaja, un conocimiento del mundo laboral, un conocimiento de la relación, ¿no es cierto?, ingreso-trabajo, el tema de la productividad, el tema de la negociación, está todo metido en esta demanda que es razonable, porque la pregunta dice, hoy día en el mundo existen básicamente 3 tipos de jornada laboral, una jornada de 36 horas, una de 40 y otra de 45. Nos gustaría que nos dijera qué tipo de jornada laboral debería tener Chile en la etapa de desarrollo en que se encuentra. ¿Y en qué etapa de desarrollo se encuentra? Bueno, se encuentra en una etapa... Le pregunto a la economista Marta Lago. Se encuentra en una etapa de desarrollo intermedio, ¿no es cierto?, donde ya salimos del subdesarrollo propiamente tal. Somos un país en vías de desarrollo, llamémoslo así. Ahora, el desarrollo se nos aleja. Esto es como la parábola de la tortuga, ¿no es cierto? La parábola de Pareto, ¿no? El desarrollo se va alejando a medida que nos vamos acercando a él, se nos va alejando cada vez más. Pero somos cada día más desarrollados por lo mismo, ¿no? Y en esa circunstancia, evidentemente, yo creo que hay respecto de este tema un rezago en Chile, porque de acuerdo al PIB que tenemos, aquí hay una discusión en que se cree que este tema de las 40 horas dice relación con la productividad, pero el problema es que yo creo que dice más relación con el PIB que con la productividad. Y como el PIB está mal distribuido, entonces se le carga a la productividad, lo que a mí me parece una discusión... ¿Y los trabajadores en esta encuesta tienen noción de la productividad de este debate? Bueno, sí, hay una gran mayoría que dice que la productividad es muy importante. Que le dan gran importancia, muy importante y algo importante, más del 60% dice que es muy importante considerar la productividad en todo lo que sea negociación,
ingreso, etcétera. Y también de parte, digamos, del trabajo que se realiza. Por lo tanto, no es que estamos muy lejos en este estudio de poder corroborar, o más bien estamos muy cerca de poder desmentir el famoso mito de que los chilenos somos flojos y que en realidad lo que nos gustaría es que nos pagaran para que no hiciéramos nada. ¿Ah? Esto dice exactamente lo contrario. Aquí nos encontramos frente a una población racional, inteligente, moderada, que tiene una aspiración posible, yo diría. Eso es lo que uno ve, una aspiración que no está lejos de la realidad que ven. Sí, porque una de las críticas que ha tenido el proyecto, o ambos proyectos, quizá tanto el de 40 horas como el que ahora se llama de 41 Y los horas. empresarios no quieren, pero es que lo dijo en la editorial del Mercurio, dice clarísimamente que esto entorpece la eficiencia de las ganancias. Lo dice tal cual, la eficiencia de las ganancias. Entonces, si uno lo que va a maximizar es la eficiencia de las ganancias, obviamente sería bueno volver a la revolución industrial, hacer que la gente trabajara 50 horas, ¿no? O 60 horas, ¿no? Y que trabajaran los niños, las mujeres embarazadas, en fin, ¿no? Toda la población. Tal vez si hubiese una buena distribución de ganancias, la gente estaría disponible. Esa era uno, pero hay tan mala distribución de las ganancias en este país, ¿no? Hay mala distribución del ingreso, además de mala distribución de la ganancia. Eso ya, la distribución de la ganancia es más difícil de calcular, pero la distribución del ingreso es muy fácil de calcular, ¿no? Y eso está mal. Es pésima la distribución del ingreso. Ya, nos quedan unos minutitos, 5 o 6 minutitos. Voy a comentar algo más del barómetro del trabajo, porque como ya nos adelantó Marta Lago, viene como una segunda parte donde van a haber otros antecedentes que se van a liberar, como se dice, se van a publicar y vamos a tener acceso a eso. ¿Cuándo será más o menos? Bueno, en las próximas semanas. Las próximas semanas. Sí. Ya. Y a propósito del barómetro, ¿este va a tener algún tipo de continuidad? ¿Se hace una vez ahora y después cuándo? Es bastante novedoso porque en primer lugar la Fundación Fiel lo va a poner en su página web con la base de datos para que lo puedan usar los estudiantes en su análisis. Esperamos poder ver, digamos, publicaciones sobre los temas. Y en segundo lugar también va a estar transparente, digamos, toda la metodología, todos los cuestionarios. La idea es ir tratando de involucrar a los investigadores que se dediquen a investigar este tema, que es un tema, como dije al inicio, sorprendentemente poco estudiado. Ya, sorprendentemente poco estudiado. A propósito de... Desde este punto de vista, por supuesto, no estoy hablando de la estadística, porque estadística laboral hay demasiada. Yo te quiero llevar a algunos temas del mundo de las encuestas, del mundo del estudio de opinión, de la sociología, no sé, de la economía. Estos estudios en general los hacen ciertos sectores sociales, ¿no? O sea, lo hicieron las empresas, luego quienes lo puedan pagar probablemente, un partido político, no sé, algún gobierno. Es poco corriente que los estudios lo hagan organizaciones sociales, por ejemplo. ¿Tienen esa opción? ¿Tú crees que es una alternativa? Bueno, yo creo que en el primer mundo es muy corriente que los centros de pensamiento, las asociaciones, los gremios, digamos, los actores de la sociedad civil, pongámoslo así, sí, ¿no es cierto?, tengan sus propias fuentes de información. Por ejemplo, las personas que defienden a los consumidores o los pacientes de un sistema de salud, etcétera, organizados, tienen sus propias fuentes de información. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos muy poca inversión en investigación. Este es un país que todavía le falta mucho en investigación social y mucho más en investigación socioeconómica. Y por lo tanto no es usual que un centro de pensamiento, bueno, está la famosa encuesta del CEP, que es la excepción que confirma todas las reglas, ¿no es cierto?, que la llaman la madre de todas las encuestas, porque es una. Pero también entonces, un país que tiene una sola encuesta, con eso ya se dice todo. También pertenece a un centro de pensamiento en que los empresarios en cola para dejarle plata. Está muy bien, pero digamos una. O sea, si hubieran 20, sería distinto. Hay una, y eso ya demuestra la escasez, demuestra la poca importancia que se le da a investigar el comportamiento.
Y eso también habla un poco de la arrogancia de los políticos, porque la arrogancia de los políticos significa decir, no, si yo ya sé, yo sé lo que va a pasar, yo sé que si le damos 40 horas entonces va a bajar la productividad. Bueno, no es el caso en muchos casos en Europa, donde no hay una evidencia absolutamente conclusiva de que efectivamente bajó la productividad al bajar el número de horas. Pero estábamos hablando de las encuestas, Sí. yo quería Me fui al otro no, lado. está bien, pero un comentario por el tiempo que nos queda. La fiabilidad de las encuestas, de los estudios, estos estudios cuantitativos que voy a encuestas y pregunto y recojo opinión y después lo tabulo y lo muestro en un gráfico, no sé, también han perdido de pronto prestigio, ¿no? Bueno, sí. La opinión pública lo ve y tiende a desconfiar. Hay particularmente una encuesta que le sacan la mugre semana a semana porque los números parecen un péndulo. Aparecen para un lado primero y después para el otro. Voy a decir el nombre, la CADEM, sirve para un barril y para un fregado. Eso es lo que la gente dice. Las encuestas de opinión nacen, las encuestas de opinión política, nacen con un señor que se llama George Gallup, que logra anticipar el resultado de una elección. Es ahí donde está fortaleza. La fortaleza de este instrumento nace porque fue capaz, yo diría, entre el año 40 del siglo pasado y la caída del muro, ¿ya? 89. Hasta el 89-90, uno podría decir todavía la década del 90 un poco más, en que el mundo tuvo unas características determinadas, las encuestas fueron extremadamente precisas en anticipar cientos de elecciones en todos los países donde se aplicaban. A partir de los años 90, cuando cae el muro, empieza a caer hasta que terminan en una debacle con la elección de Trump, el Brexit, el plebiscito de Colombia. La elección de Argentina ahora de marzo. Para nombrar, digamos, 3 hitos que marcaron la decadencia de esta precisión, ¿ya? Y luego Argentina, que fueron una catástrofe, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque se abarataron los costos, porque se dejaron al lado las metodologías originales y porque se trataron de hacer cosas más cortitas, más rápidas, más baratas. Esa es la aplicación rápida. Ya. Te quiero agradecer, lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Yo tenía muchísimas ganas de haber conversado mucho más del tema de los estudios de opinión y de las encuestas, porque yo sé que además tú tienes una mirada de cierta manera académica, pero de una mirada académica crítica de alguien que ha estado con las manos en la masa, como decían los viejos planificadores. Así que te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte para el siguiente barómetro del trabajo. Le ha ido bastante bien al barómetro del trabajo de la Fundación Fiel junto con el Centro Mori. Revíselo, está en fielchile.cl, usted puede ingresar y ahí está ahí está el informe. Así que muchísimas gracias, nos vamos a la pausa y vamos a regresar para conversar un poquito más de las 40 horas y este proyecto de ley que está en discusión y tan en boga hoy en Chile. Vamos y regresamos.